En ese sentido, viceministro Abad, hay preocupaciones. O sea, se ha hablado del tema de financiamiento, es un tema clave para poder enfrentar este desafío, y muchas personas, de alguna manera, se ha tratado de inducir una matriz de opinión de que el país no ha invertido en la generación eléctrica y que por eso está la situación en estas circunstancias. Y también hay preocupaciones de cómo podemos sostener este programa que se ha dicho en los últimos 2 años de ampliar las capacidades, de consolidar el sistema eléctrico nacional para enfrentar los desafíos económicos que tiene y sociales que tiene el país. Sí, buenas noches, Randy, para ti, para los televidentes, los radiovidentes y para todas las personas que a través de los diferentes medios nos escuchan. Sabemos que en este momento mucha gente no tiene electricidad, pero se va a divulgar esto por estamos poniéndolo por la radio, por la televisión, por las redes, y mañana por las redes, y las personas pueden tener la información. Lo primero que yo quiero decir, transmitirle un saludo de nuestro ministro que está en este momento cumpliendo una tarea del programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional, él con la viceministra Tatiana y del resto del Consejo de Dirección del Ministerio de la Unión Eléctrica. Un saludo a ustedes y a todo nuestro pueblo. Es difícil explicar estas cosas cuando la complejidad de los apagones es extrema, que estamos sufriendo todos porque somos parte del pueblo. Aquí no se puede decir el pueblo, somos parte del pueblo todos. La situación que estamos pasando ahora, yo se lo explicaba a los compañeros el otro día mientras razonábamos, es consecuencia, no es causa. O sea, esto es consecuencia en primer lugar del criminal bloqueo norteamericano contra Cuba, que no es muela, que no es algo ficticio o que no es retórica, es realmente nosotros en el Ministerio recibimos todos los días golpes contra acciones que hacemos, tanto comerciales, combustible, barcos, negación de tecnología, de recursos, de acciones de mantenimiento de equipos que no tenemos tecnología para hacerlo aquí y nos los bloquean en lugares, incluso a veces cuando compramos determinados recursos traen vicios ocultos a partir de la propia actividad que se hace contra Cuba para tratar de que nosotros no salgamos de la situación que tenemos. Esa es la primera causa y la más importante. Y en esa causa también está el que no tengamos acceso a financiamiento, porque perfectamente si nosotros tuviéramos acceso a los mercados financieros internacionales en el cual pudiéramos disponer de un nivel de dinero, todo esto que ha hablado Alfredo aquí, créditos internacionales, nosotros pudiéramos resolverlo y con los propios recursos nuestros, porque el país no es rico, pero el país tiene recursos turísticos, playas, hoteles, tiene recursos minerales, tiene níquel, tiene un grupo de cosas, pero muchas veces tienes que invertir para poder tener esos recursos y poder pagar. Entonces esa misma asfixia económica no nos impide a que nosotros podamos disponer del financiamiento que necesitamos para hacerlo. Pero yo puedo decirle que es injusto decir que el país no le ha puesto financiamiento a la industria eléctrica. Desde la propia gestación de la revolución en el programa de Moncada, ya Fidel anunciaba la necesidad de electrificar el país. Al triunfo de la revolución solo había un 56% de electricidad en Cuba, dominado fundamentalmente por la mal llamada compañía eléctrica cubana de electricidad, que era una falacia porque era una compañía norteamericana. Y solamente se generaban 350 megawatts en sistemas aislados, no había una red eléctrica como hoy, un sistema electroenergético completo que la revolución se encargó durante muchos años de hacerlo, de construirlo y de ir creciendo en la misma medida que iba creciendo la industria en el país, que iba creciendo la propia población, de 4 millones y tanto que éramos en el 59, bueno, pues crecimos en 20 años, 30 años, crecimos el doble de la población y eso por supuesto induce un incremento en la demanda de electricidad y el país lo sostuvo hasta que llegó el periodo especial. Una vez que llegó el periodo especial y perdimos las condiciones favorables económicas que teníamos de intercambio comercial con el antiguo campo socialista mediante el CAME, la propia Unión Soviética, pues entonces recibimos un duro golpe desde el punto de vista financiero y en adquirir los recursos que necesitamos y casi toda nuestra base de electricidad estaba fundamentada en tecnologías de esa procedencia. Pero miren, desde esa misma etapa, en el pleno año 95, todos recordamos que el 95 fue un año duro, hasta el 2000, en la industria eléctrica se instalaron 600 megawatts. Se instaló, o sea, construyó Felton 1 y Felton 2, cada uno con 250 megawatts, que son 500 megawatts.
más una unidad en Santa Cruz de 100 megawatts. En el 2004, en una situación similar a la que estamos actualmente, con unos apagones sistemáticos por falta de combustible, por la propia situación de envejecimiento y obsolescencia tecnológica de las propias tecnologías, pues se inició la revolución energética liderada por nuestro comandante en jefe. En ese 2004 se instalaron 2.000 megawatts en generación distribuida, que además nos permitió cubrir todo el país, distribuir y enfrentar los fenómenos naturales, prepararnos incluso hasta para las propias situaciones de blackout que hemos tenido ahora. Nosotros somos un país que en medio de los blackouts que hemos dispuesto en a veces 24 horas, 72 horas hemos salido precisamente por las islas que creamos, los microsistemas, con la generación distribuida que se instaló en esa etapa y que además en esta etapa, además quiero decir que quien condujo esta revolución energética fue el comandante en jefe, pero tuvimos el privilegio que nuestro ministro Vicente de la O estuvo al frente de la Unión Eléctrica y al frente de este programa también. O sea que tiene una vasta experiencia en este tema. Del 2012 al 2018 se instalaron 530 megawatts. 180 megawatts se montaron en 10 motores en MOA de 18 megawatts. 150 megawatts se montó el ciclo combinado en Boca de Jaruco, que fue otra inversión que se hizo también con recursos nuestros a partir de asociaciones con capital extranjero. 200 megawatts en generación eléctrica de diésel, que fueron los motores que se montaron en la refinería de Cienfuegos, en Cabaiguán, en Guitera, aquí en El Rincón, en La Habana. En el 2021, fíjense, en el 19 empezó la pandemia. En el 2020 nosotros ya estábamos golpeados con los primeros casos de COVID-19 y el país paralizándose. En el 2021 se montó y se terminó de montar el bloque nuevo de Mariel 6, que se construyó prácticamente nuevo, y que es el único bloque que hoy nosotros tenemos en ciclo de mantenimiento, porque se terminó en el 2021. En el 2023 se instalaron 100 megawatts de motores fuel, y en el 2024 se firmó el primer contrato de 1.000 megawatts de generación solar fotovoltaica, nosotros llamamos el contrato A, con 100 megawatts y 100 megawatt hora de acumulación. Y hasta el 2024 se había logrado en el país, con esfuerzos extraordinarios, montar hasta el 5% de energía renovable, fundamentalmente en solar fotovoltaica, a través de pequeños parques de 2 megawatts, 1 megawatt, 5 megawatts, que lo teníamos ahí. Nosotros tenemos una estrategia de transición energética que implica llegar al 2030, es un programa que se aprobó, con el 24% de la generación de electricidad que explicaba Alfredo ahorita, con energías renovables. Fundamentalmente, solar fotovoltaica, eólica, a través de biomasa, bioeléctrica, biodigestores, diferentes tipos de hidráulica, aunque no tenemos grandes depósitos de agua, pero bueno, tenemos pequeñas centrales mini hidroeléctricas. En el 2025 se firmó el segundo contrato de 1.000 megawatts, o sea, tenemos hoy 2 contratos de 1.000 megawatts de generación solar fotovoltaica, cuya ejecución cerró en el mes de abril con 544 megawatts de potencia instalada. Y yo insisto en que es potencia instalada, y por favor, si pudieran poner la gráfica ahí, porque lo que explicaba Alfredito ahorita, la energía solar fotovoltaica produce el equivalente a 5 horas del día. O sea, ustedes ven ahí en esa gráfica, es amarillo. El color amarillo es la generación de antes de ayer de la energía eléctrica con los paneles que tenemos hoy generando electricidad, con los últimos 5 incluso que se conectaron en el mes de abril. Como ustedes pueden ver, la potencia máxima instalada se alcanza alrededor del mediodía, pero el resto del día, en la medida que van incidiendo los rayos solares, va creciendo y después del mediodía va decreciendo. El área amarilla es la energía que entrega los paneles solares fotovoltaicos. Hay un aporte concreto. Hay un aporte. Si tuviéramos una capacidad suficiente en solar fotovoltaica para cubrir y poder almacenar, nosotros pudiéramos después desplazar, que esa es una de las estrategias, después de superar los 3.000 megawatts solar fotovoltaico, ya nosotros estaríamos en condiciones, además de subir, ahí los colores indican, la amarilla es la solar fotovoltaica, el color gris que está encima es la energía del gas acompañante, Energas.
La verde olivo es la energía que producen las centrales térmicas. Las negras, las patanas, y bueno, la anaranjada y la roja es lo que se genera con fuel y con diésel. Que si tuviéramos más diésel, con la capacidad instalada que tenemos hoy, que cerramos el mes de abril con 1020 megawatts, nosotros tuviéramos un nivel de apagón mucho menor pero no disponemos de todo el combustible. En la medida que vaya creciendo esa área amarilla, nosotros vamos teniendo al mediodía un impacto más considerable en la generación eléctrica de solar fotovoltaico. De hecho, cuando nosotros tengamos los 1.115 megawatts que vamos a tener al cierre de diciembre, principio de enero, esa curva amarilla va a duplicarse y, como ustedes pueden ver, va a subir toda la capacidad de generación hasta acercarse a la curva roja de arriba, que es la demanda eléctrica. Habría que utilizar menos entonces el fuel y el diésel para los grupos eléctricos. Ahora, como ustedes pueden observar ahí, de la línea roja hacia, o sea, de los rojos y naranja, que es el diésel, a alcanzar arriba la demanda, hay volúmenes grandes que son los apagones que estamos dando en este momento. Ese volumen que estamos dando en este momento tiene que ver porque la térmica, que es la verde olivo que está abajo, tiene hoy un grupo de unidades fuera que son los mantenimientos que está explicando, que explicó Alfredo aquí. Si usted le suma, que próximamente se va a incorporar con las fechas que explicó Alfredo, usted le suma 500 megawatts más por encima, esa se acerca y el nivel de apagón disminuye considerablemente. Que es el propósito de nosotros en los próximos 2-3 meses, disminuir considerablemente el nivel de apagón a partir de las acciones que estamos haciendo. Ahora, yo quiero explicar que nosotros estamos obligados a hacer esas acciones de mantenimiento. Yo le ponía el ejemplo a los compañeros el otro día en el Buró Político, que mensualmente nosotros estamos explicando cómo marcha el programa de gobierno para la recuperación del CEN, que yo busco esto como un símil, como si estuviéramos cruzando un río. Tenemos que llegar a la otra orilla, pero para llegar a la otra orilla tenemos que sentir en nuestros pies las piedras del río. Esto es precisamente lo que está pasando ahora. Si no llegamos, si nosotros nos quedamos quietos en el lado acá, nunca llegaremos al otro lado. Y no es el caso de lo que caracteriza a la revolución, a este Estado revolucionario, ni al Ministerio de Energía y Minas, ni a la Unión Eléctrica. Nosotros estamos trabajando con las estrategias pensadas, ideadas y estudiadas por incluso nuestros ingenieros y las universidades, que yo quiero aprovechar para decir que todo lo que se está haciendo en el Sistema Electroenergético Nacional no es improvisación de nosotros, es el resultado de años de estudio de la universidad acompañándonos y los centros de investigación nuestros a todo este proceso. Años de estudio que han estudiado la capacidad de energía solar que tiene el país, la capacidad de energía eólica, las propias situaciones que tienen nuestras termoeléctricas, la estabilidad del sistema electroenergético, cuya generación base, como explicó él, son las termoeléctricas. Miren, las termoeléctricas que convierten la energía del combustible en vapor, esa energía de vapor se convierte en energía mecánica y esa energía mecánica moviendo un generador se convierte en energía eléctrica, es la que sostiene la masa inercial del sistema electroenergético. Y por mucho tiempo, hasta que nosotros no cambiemos otra fuente de generación, esa va a ser la energía base del sistema y que va a darle la robustez al sistema. Por eso es que nosotros, independientemente de la generación solar y otras fórmulas que queremos llegar al 2030 con el 24% de la generación, que incluye los 3.000 solar, que incluye alrededor de 800 megawatts en eólica, que incluye una parte en pequeña central hidroeléctrica, en bioeléctrica y en otras formas de generación limpia, pues sigue siendo esta la forma de generación fuerte. Ahí, por último, en la gráfica quería decir, esa área amarilla tiene la ventaja de que es con cero combustible fósil. Por un lado, es dinero que no tenemos y que nos ahorramos, y por otro lado, también contribuimos al medio ambiente porque es menos emanación de dióxido de carbono a la atmósfera a partir de la generación de la combustión de los combustibles fósiles. Yo creo que es importante aclarar esto porque hay una matriz de opinión que trata de sembrar al enemigo saboteando la inversión que estamos haciendo nosotros con los parques solares, que tenemos que hacerla y es el momento adecuado para hacerla, y que el mundo mira muy bien esto. Yo quiero decirle que hoy en el mundo hay una
tendencia muy grande a las energías, porque además los combustibles fósiles se están agotando. Se van a agotar, claro. Y se van a agotar, y el cambio climático es evidente. Y hasta los países ricos han reconocido que el impacto ambiental es grande. Los países petroleros están haciendo... Y los países petroleros están invirtiendo están mirando con muy buena cara lo que está haciendo Cuba, porque Cuba está dando paso, a pesar de la crisis y el criminal bloqueo, hacia el paso hacia la transición energética, que además estamos preparando la política de la transición energética y una nueva ley de transición energética. Entonces, al final del 2025 quedarán instalados 1.115 megawatts de solar fotovoltaico más 100 megawatts en motores que se están instalando actualmente en Asticar, en la bahía de La Habana, que debemos concluirlo a finales de este año, quizás si faltaran algunos recursos en el primer semestre del año que viene, pero la meta de nosotros es lo antes posible incorporar 100 megawatts. El sistema electroenergético lleva, para que tenga estabilidad todos los años, incorporar 100 megawatts nuevos de generación. Porque la demanda sigue creciendo. Porque la demanda sigue creciendo, pero además le permite a la Unión Eléctrica poder dar los mantenimientos adecuados, porque pueda sacar unidades y que no pase lo que está pasando hoy. Entonces, la dirección del país, a partir de las propuestas que se han hecho con las universidades, con nosotros, aprobó un programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional. Este programa de gobierno tiene un objetivo general, que es la recuperación del sistema electroenergético en el menor tiempo posible, logrando su crecimiento acelerado y su sostenibilidad para satisfacer la demanda de la economía y la población con un enfoque de transición y soberanía energética, con un uso eficiente y racional de la energía. Es decir, este objetivo parece sencillo, pero es una obra heroica la que tiene que hacer el país. Y aprovecho aquí para decir que no es la Unión Eléctrica. A este objetivo y a este programa se suma prácticamente toda la sociedad. Aquí intervienen las Fuerzas Armadas, que aprovecho para hacer un reconocimiento público del esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas en apoyo a todo el sistema de recuperación de piezas de repuesto con la Unión de Industria Militar, el propio Ministerio de Industria, el Ministerio de Transporte. Mire, esa inversión que nosotros estamos haciendo de 1.000 megawatts, de 2.000 megawatts que tenemos firmados, son 8.000 contenedores que vienen a este país, que tienen que pasar por el puerto, que tienen que transportarse, que tienen que llevarse hasta el lugar, tienen que llevar hasta el lugar. Ahí interviene el personal de la aduana, el personal de, ¿cómo se llama?, del puerto, de transporte, de carga, toda esa gente. En este tema de este objetivo también interviene finanzas y precios, porque todo esto lleva a un nivel de financiamiento en moneda nacional también que tiene que respaldarse. El Banco Central de Cuba, que forma parte también de del equipo de trabajo que constituye este programa de gobierno, que tiene la misión de buscar el dinero y buscar fórmulas para encontrar dinero para poder ejecutar estas inversiones. El Ministerio de Economía y Planificación. O sea, hay establecidos 6 grupos de trabajo. En primer lugar, quiero decir que tenemos el honor de que este programa de gobierno sea conducido, o sea, el jefe de este programa de gobierno sea el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, uno de los 12 que estuvo en todas las etapas junto a Raúl, a Fidel, y realmente tenemos el orgullo de que sea él el que nos conduzca, pero él todas las semanas tiene el intercambio con estos grupos de trabajo, y el presidente, el primer secretario, el primer ministro, Morales y toda la alta dirección del país, semanalmente chequea este programa de gobierno detalle a detalle con cada una de sus tareas. O sea que esto no es una cosa que se la dejaron al MINEN, sino estos grupos son un grupo económico financiero en el que lo integra el MINEN, el MINSEX, importante, el MEP, Finanza y Precios, aseguramiento de los combustibles, es el segundo grupo, adquisición de recursos en el exterior, transición y eficiencia energética, el tratamiento a la demanda de electricidad en el sector estatal y en el privado no residencial, que también es un tema que trabajamos aquí, un grupo para la atención al hombre en el sector energético, a todos estos trabajadores que explicaba Alfredo y que están haciendo hoy un trabajo heroico. Realmente en las condiciones en que están, se tienen un programa de atención al hombre que le permite
darle reconocimiento y la atención que ellos llevan, como explicó Alfredo ahí. Yo quería resaltar ahí, además de los compañeros que Alfredo mencionó, el que le dio su esposa a luz, nosotros tenemos un compañero que estaba trabajando en la termoeléctrica de Carlos Manuel de Céspedes, que le falleció la mamá en esta etapa de reparación y no pudo asistir al sepelio porque él decidió continuar trabajando en su deber, porque era el especialista fundamental de la tarea que estaba ahí. Pudo incorporarse con posterioridad a las tareas. Quiere decir que la heroicidad que están haciendo hoy nuestros trabajadores es extremadamente grande. Bueno, es parte de ese esfuerzo que hace el país y que sin duda, bueno, la noticia creo que más importante, esa recuperación en los próximos 3 meses de los 500 megawatts y la estrategia de seguir avanzando en la concreción de los 1000 megawatts en los parques fotovoltaicos este año y seguir hacia adelante, viceministro. Correcto, y la reparación de todas las plantas, empezando por Felton 2, Mariel 7, todas las demás que hay que recuperar y los mantenimientos capitales que están organizados a las diferentes plantas. Yo quería decir algo. En la demanda eléctrica hay un elemento que incide y que tiene que ver la cocción de alimentos, y es el GLP. Y yo puedo dar aquí la agradable noticia de que se pudieron completar los fondos para el barco que tenemos en Santiago de Cuba del GLP, y a partir del próximo martes se comienza la distribución del GLP en el oriente del país, y 2 o 3 días después se comenzaría la distribución del GLP aquí en la región occidental del país, algo que la población también hoy está requiriendo como una necesidad. Yo creo que era una noticia que era importante darla aquí y que en las redes sociales las personas preguntan. Y en el centro del país, con la propia refinación de la refinería de Cienfuegos, se abastecen las provincias centrales desde Villa Clara hasta Ciudad Ávila, con el GLP que se logra ahí producto de la refinación. Bueno, eso es parte también de cómo bajar un poco el consumo. GLP, a partir de la semana que viene, ya el país pudo pues pagar el barco para que se descargue en Santiago de Cuba, y esa es una noticia, yo creo que también buena en medio de estas circunstancias. Seguir trabajando y también seguiremos informando a nuestro pueblo sobre cómo marcha el sistema eléctrico nacional.